Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo desde cualquier parte del mundo, desde donde nos estén viendo. Es un placer estar con ustedes y les agradezco de antemano su presencia, así como también agradezco a Encuentros Virtuales Creativos el permitirnos estar en este espacio, sobre todo tocando un tema un poco complicado, difícil, pero que se tiene que tocar, la infidelidad. Y hoy hablaremos acerca de lo que es la infidelidad, las causas, quiénes son más infieles, hombres o mujeres, qué hacer o qué no hacer en un caso de infidelidad, así como otros puntos. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Héctor Ruiz Ávila. Él es autor del libro Elementos, los incrustados, y actualmente está radicando en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Héctor, bienvenido. Este es tu espacio. Muchas gracias, Reina. De hecho, me enorgullece el estar platicando contigo y empezar esta plática con debate. Pero antes que nada, pues también me gustaría presentarte a ti como una gran amiga también, reconocida en varias partes por tu libro Decido ser libre, retomando sueños y metas fallidas. Una autora de la Ciudad de México, licenciada en biología, estudios de posgrado, actividades como conferencista. Me da un chorro de gusto el empezar este tipo de diálogos o debates porque son detalles que tenemos en nuestro diario vivir. Claro que sí, Héctor. Y bueno, ¿y qué te parece si empezamos definiendo lo que es la infidelidad? De la línea filosófica, digo que a fin de cuentas que es la que me corresponde a mí, vamos a tratar de evaluarlo desde el principio de causalidad o desde el fondo. La infidelidad como tal, como un sentido etimológico, viene desde la palabra en latín infidelitas, que significa traición. Obviamente podemos ampliar el término demasiado grande porque pues al fin de cuentas estamos hablando de una traición. No necesariamente tiene que ser de una relación intramarital, hombre o mujer, sino puede ir encaminada a algo mucho más a fondo. Pues vamos a enfocar un poquito más en esta línea de la infidelidad, sobre las relaciones intramaritales o de matrimonio, pero también que es una línea mucho más grande donde hay una ruptura específica sobre dos personas y aparte de eso sobre esta traición que nosotros mismos también podemos tener a nivel interno. Esto quiere decir que podemos traicionar nuestros principios, nuestra forma de ser, inclusive nuestra verdad moral, que es esa relación que se tiene entre lo que se dice con lo que se hace, ¿no? Entonces vamos a hablar de la infidelidad. No sé si tú qué opinas respecto a este concepto. Sí, como lo acabas de decir, yo creo que el tema infidelidad, la misma palabra, como lo dijiste, es muy amplio, porque ahí van a depender también de los valores, las ideologías que se tengan dentro de una relación. No importa si no es de noviazgo, de matrimonio, pero es una relación y cada una de las partes yo considero que va a tener una definición propia de lo que es la infidelidad. Pero en términos generales, yo creo que también debemos enfocar a qué es el incumplimiento de la fidelidad en una relación, la falta de los acuerdos que se habían propuesto o no al inicio de esa relación, que a final de cuentas no se cumplen, ¿no? Pero aquí también no sé cómo tú veas, yo creo que hay una falta de concordancia con las partes en las relaciones, de que no se llega a un acuerdo al inicio y esto principalmente se debe a la inmadurez emocional que se tenga y de que no se han hablado las cosas. Lo que mencionas tiene bastante que ver la parte de la relación congruente, que para empezar en esa relación que tiene uno mismo consigo. O sea, es cuál es la parte donde yo establezco mis lineamientos, mis leyes, mis morales, para poder decir, yo voy a tener una buena relación conmigo y no traicionar esos principios. Pero todavía entra mucho más a fondo el saber que nosotros tenemos un parámetro de antecedentes como es nuestra cultura, nuestra forma de haber crecido, la manera en cómo nos enseñaron las cosas, el concepto que se tiene hacia la otra persona desde el punto de vista de mujeres, cómo conceptualizan los hombres viceversa. Tenemos nosotros que primero entablar una relación consigo mismo y de ahí ver si estamos traicionando nuestros propios principios. Ahora, después de que entablemos esta relación como prioridad, vamos a empezar a trabajar hacia la otra persona, ya para saber cómo estamos teniendo esa relación, no nada más con una pareja, sino también con los amigos, con las amigas y principalmente si ya entramos al tema de una relación formal como es el matrimonio y es cuál es el principio que tengo en esta relación para
para poder yo decir que sí realmente estoy siendo fiel a la causa. Pero bueno, ahorita Claro. vamos a entrar al tema. ¿Qué te parece el tema de la traición? ¿Cómo lo ves tú? ¿Bajo qué principios que tenemos que conceptualizar esta palabra? Y obviamente pues, la relación que se tiene con la infidelidad, ¿no? Sí, claro. Fíjate que leyendo un poco acerca, revisando algunos artículos, a mí me llamó mucho la atención que cada parte de la relación, cada persona que integra una relación tiene formas diferentes de entenderla. Habrá para quienes el simple hecho de estar mirando a otra persona significa infidelidad. Podrá dejar que tenga amigos y no pasa nada, que tenga otro tipo de relaciones más abiertas y los límites son más amplios. Y como lo dijimos, eso va a depender muchísimo de la cultura, de tus valores ideales. Pero yo creo que sí es bien importante desde un principio dejar claro cuestionamientos como ¿qué es para ti la infidelidad? ¿Qué estarías dispuesto o dispuesta a perdonar o no? ¿Qué acciones tendrían como en peligro o en riesgo la relación misma, ¿no? Porque si no lo entablamos, no lo hablamos desde un inicio y no tenemos las expectativas de pareja, yo creo que ahí se inicia una relación, pero al fracaso tal vez, ¿no? Porque damos por hecho a veces de que está implícito en la relación la fidelidad, pero si no se habla, pues entonces no va a ocurrir. Importante lo que mencionaste porque tengo amigos de otros países y todos tenemos un concepto diferente de fidelidad o también de infidelidad, porque me dicen algunos, lo que pasa es que al menos a mí me enseñaron que tener una relación adjunta es dentro de lo que cabe correcto. ¿Por qué? Porque me ayuda mucho a tener esta distribución de actividades o dinámicas. Son un poquito más fríos en ese sentido. En Latinoamérica, la fidelidad o la infidelidad sí tiene mucho que ver con la manera en que tú traiciones y de los acuerdos es, ok, ¿hasta qué punto vas a llegar tú donde yo ya me sienta traicionado o traicionada? Vamos a ponerlo como ejemplo. Si tú me dices, oye, sabes, vamos a ver una serie y siempre la vamos a ver juntos, ¿verdad? Pues automáticamente tú te pones a ver la serie con tu pareja y con el tiempo te das cuenta de que resulta que te sabes hasta la conversación que sigue o la escena que sigue. Pues yo ya me siento traicionado, ya para mí ya hay una infidelidad virtual, vamos a ponerlo así, Ujú, claro. que al fin de cuentas me va a causar una inestabilidad emocional. Quiere decir esto que hasta qué punto yo lo voy a aceptar o no lo voy a aceptar o cómo va a ser mi reacción para yo también saber si vamos a continuar con este acuerdo que teníamos desde el principio. ¿Cómo lo verías tú, por ejemplo, el trasladarlo ya a una relación a nivel Latinoamérica? Bueno, creo que aquí somos como más emocionales y expresamos mucho más. La infidelidad existe desde los tiempos tan remotos como la humanidad misma, ¿no? En las escrituras hay un parrafito que dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces se puede también interpretar como de esa forma, ¿no? Que ya ocurría la infidelidad desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo creo que eran tiempos más discretos. Todo el mundo sabía que había una persona que tenía el amante, eran más discretos, ¿no? También, ahorita con toda esta tecnología, con los medios de comunicación que hay, pues obviamente que la indiscreción ya pasó a otro plano. Pero revisando esta serie de artículos que te comentaba, me llamó la atención que ya desde el 96 en adelante se han escrito y se ha escrito mucho acerca de la infidelidad y tienen una cantidad impresionante de antecedentes de por qué ocurre las causas. Me gustaría enfocarnos en un artículo de Houston del 2005 donde aborda unos cuantos puntos que yo creo que son como los más importantes. Y de estos artículos valdría la pena rescatar la mención que hacen del porcentaje de hombres que son infieles. En ese estudio se marcó que es entre un 75 y un 80%, un 20% más o menos en las mujeres, pero eso no quiere decir que ese porcentaje se mantenga, sino que ahorita en la actualidad el 20% está aumentando considerablemente, ¿no? Una de las principales causas que mencionan es la insatisfacción. Siempre se va a ir caminando conforme a tus necesidades específicas. Creemos que la fidelidad termina en donde la comunicación se hace efectiva. La realidad es que la insatisfacción es una bandera, pues, muy, muy grande respecto a la
infidelidad como tal, porque a raíz de que el ser humano tiene una serie de dinámicas en la mente donde empieza a tener objetivos en concreto, al momento de seguir en este proceso normal de relaciones intramaritales o relaciones noviazgo, relaciones como quieras mencionarlo, cuando ya no tiene esa satisfacción no nada más física, sino también emocional, espiritual. Alguna de ellas siempre tienen que ir de la mano con la otra. El ser humano se compone de muchas dimensiones. Estas dimensiones pueden ser religiosas, psicológicas, morales, etcétera. Y cada una de ellas tiene que satisfacerse de alguna u otra forma. Y en el momento de que la persona tiene una insatisfacción específica y tiene que ver con su pareja, automáticamente esto puede convertir en una ruptura. Ahora, ¿qué es lo que para ti como bióloga querías a nivel neurológico que pudiera ser? Porque no nada más se pudiera hablar de una insatisfacción por la otra pareja, sino es una insatisfacción propia, porque al fin de cuentas no deja de ser una necesidad introspectiva que siempre se proyecta a través de la otra persona. ¿Cómo lo verías tú como bióloga? El tema de por qué los caballeros es mayormente la infidelidad, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ahorita primero a nivel general. Sí, yo creo que dentro del plano biológico se ha descubierto que los hombres fisiológicamente tienen una necesidad sexual mucho más amplia que las mujeres. Entonces, en este punto de sentirse insatisfechos, puede ser que no se sientan atendidos ni en el aspecto sexual, o que la pareja no sea cariñosa. Entonces, eso puede ser para la parte que está provocando la infidelidad, ese detonante, ¿no? Las mujeres se enganchan más en la parte emocional, ahí invierten más emociones y obviamente esta insatisfacción va por esa parte, de no sentirse atendidas, de no sentirse valoradas, de sentirse solas en la relación. Pero yo creo que cualquiera de las dos partes no justifica la infidelidad en ningún sentido, ¿no? Porque así puede ser la persona más seca, más fría, no atenderlo, pero es mejor hablar de esas necesidades fisiológicas que se tiene y darle la vuelta pues renovando la relación, ¿no? Hace muchos años trabajé para una empresa de cosméticos. Casualmente, cuando no estaban o no llegaban las personas que atendían, yo me ponía a atender. Y casualmente parecía una sección de psicología muy interesante porque llegaban y antes de cualquier tipo de proceso que se hicieran, estaban sentados, sentadas también de todo, esperando su turno. Y se ponían a platicar las necesidades específicas que se tenían de las personas hacia sus parejas. Lo que encontré mucho es la parte del egoísmo de las dos partes. O sea, no había una disponibilidad a satisfacer la necesidad del otro. Al contrario, siempre era hacia un lado. Yo le llamo el síndrome del asadón, que es el egoísmo específico, espiritual y moral del ser humano. En esta línea de egoísmo caía la falta de comunicación, la falta de necesidad de hacer que una persona estuviera a gusto contigo, e inclusive sacrificar algunos detalles, pues en emociones, en acciones que implicaban mucho una satisfacción específica en el otro. Por lo tanto, necesariamente el hombre era el que por alguna razón tenía esta infidelidad hacia la mujer. Y sino que la mujer tenía la ausencia de ciertas acciones con el hombre por esta falta de decir, es que yo no soy así, ¿no? Independientemente de que seas así, pues tienes que sacrificar algo. También el hombre tiene que sacrificar algo respecto a su pareja, porque al fin de cuentas lo que se necesita es una empatía y una relación de dos, ¿no? Pues para que de nada te sirve es ser egoísta al 100%. Pero bueno, no sé si llegas a opinar tú algo diferente respecto a esto. Más bien aquí entraría el otro punto porque está muy vinculado. Aquí hay una creencia de que ya no hay amor. Esa es otra causa de la infidelidad. Y eso está muy relacionado porque cuando se inicia una relación, por lo regular se inicia en la etapa del enamoramiento. Todo es fantástico, todo es fabuloso, pero no aterrizamos, no nos damos ni nosotros la oportunidad de aterrizar toda esa emocionalidad y estar como más acá el cerebro del corazón y no tanto neuronal, ¿no? Para ver y conocer a la persona con la que vamos a entablar una relación. Pues es todo fantástico, pero eso sabemos que tiene un tiempo muy cortito. Ya después viene afianzándose lo que es realmente la palabra amor, ¿no? Porque entonces ya se conocen un poco más, ya saben a lo que van y aquí
entra una parte en la parte del egoísmo de lo que tú comentabas, de las parejas. Como es un proceso natural, se van bajando los niveles de hormonales, todos los neurotransmisores que se producen, entonces ahora sí se ve la realidad. Entonces ya no se encuentra a lo mejor tan atractiva la otra parte, ya no hay ese gusto por estar y se tiende a buscar un tercero por lo regular, y no hablemos de un cuarto, un quinto, ¿no? Pero muchas veces, yo no sé si tú has visto esto, no se quiere romper la relación. O sea, se quiere tener a la otra persona, Así es. pero no se quiere terminar con esa relación. Y entonces ahí se está causando, aparte del daño, pues una infinidad de desasosiego, desequilibrio en toda la relación. Entramos al tema nuevamente del egoísmo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como voy a ver si funciona en el otro lado, pues mientras me quedo con esta situación y pues veo que no funciona en el otro lado y me sigo quedando en la misma relación. A raíz de una tesis que hice que se llama Dimensiones del Ser Humano, encontré pues una conclusión, vamos a decirlo así, que tiene que ver con el equilibrio. Y el equilibrio tiene, siempre lo pongo yo sobre una balanza así ejemplificada con mis manos, donde si tú estás por encima en el bien, en la etapa del enamoramiento, etcétera, etcétera, o en los enojos excesivos, bla, bla, bla. Vamos a verlo desde el punto de vista positivo, punto de vista negativo, ¿no? El donde la parte del enamoramiento está por encima. Allí estamos hablando de que hay algo incontrolado que a la larga puede causar una ruptura porque es demasiado empalagosa la persona, a lo mejor hay un excedido de situaciones en las cuales no estás viendo que se pueden llegar a controlar y demás, que es lo que la otra persona pudiera ver, es que tienes que estar a este nivel, pero es muy difícil mantener este nivel toda la vida. Y estamos hablando de la parte negativa, donde, oye, ¿sabes qué? Está teniendo un exceso de agresiones verbales, agresiones psicológicas, la persona está teniendo una ignorancia a tu persona demasiado obvia, donde los demás se dan cuenta y empiezas a tener ese tipo de fantasmas donde dices, ¿por qué está sucediendo eso? A lo mejor es por mi culpa, etcétera. Todo ese tipo de acciones se tienen que empezar a equilibrar para que precisamente si yo estoy viendo la parte negativa, pues mejor tratar de llegar al control sobre la parte positiva. Tenemos que estar jugando constantemente en esta balanza todos los días respecto a la parte de la fidelidad. Eso es lo único que pudiera dar una garantía respecto a la manera en cómo actuamos en una relación, porque si no, estas dimensiones siempre se van o tienen que estar jugando para llegar a este punto de equilibrio. Y de esa manera es la única forma a no llegar al síndrome del asadón, ¿no? No estar haciendo Ah, todo hacia nosotros, sino compartiendo un poquito de lo que somos hacia la otra persona. sí, y esa precisamente es buscar una alternativa a la pareja actual, lo que comentábamos, ¿no? Que eso es otra de las causas. Pero viene también algo muy importante, es la sensación de sentirse inseguro a nivel personal. Sensación, y más si se tienen hijos como mujer, y más si la otra parte hace hincapié en que nuestro físico cambia, en que ya no somos los mismos, de sentirse menos atractivo, tal vez menos inteligente, porque también hay esas, digamos, agresiones verbales que hacen sentir menospreciada a la otra persona. Y aquí la infidelidad yo creo que sirve como una forma de reafirmar. Mira, si tú no me valoras, hay otra parte que sí lo hace, ¿no? Es muy delgadita la línea de donde sí se puede incurrir en una infidelidad o voltear un poquito para atrás y decir todo lo que me dice que se me resbale, no le hago caso y me afianzo como persona y mejor recurro a otras técnicas para desarrollar mi autoestima y elevar mi seguridad. Hay una frase que se menciona en una canción de Juan Gabriel, un cantautor muy famoso de aquí de México, que dice que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Ahí es donde radicas el comentario que tú haces. ¿Cómo vamos a solucionar que esa costumbre no se siga manejando como costumbre? ¿Cuál es el motor que nos va a mover a hacer esos cambios específicos para no llegar a una insatisfacción constante? Ahora, ¿cuál es la línea? Pues ahora sí que como dicen por ahí, tú conoces bien a tu pareja y sabes hasta qué punto puedes sacrificar, pero
tienes que involucrar muchísimos elementos, tanto de la parte de la comunicación, la parte de la accesibilidad a hacer las cosas, la parte también de empezar a platicar con la otra persona de cuál es tu necesidad y cuál es tu cliché y cuál es tus prioridades en la vida para que poco a poco vayan teniendo una buena relación. Ojo, y lo digo más específicamente para las mujeres y ahorita vas a entrar un poquito en el tema, es no seamos sacrificables al extremo. O sea, no porque queramos tener una relación o no queramos sentirnos solos, automáticamente vayamos a aceptar muchas de las vertientes que ahorita las mujeres, gracias a Dios ya es menos, pero las mujeres hay en tendencia. ¿Qué quiere decir? Que por no quererme quedar sola, que porque no quererme no querer hacerle ver a la otra persona, en este caso los hombres, que hay unas necesidades específicas que a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero son mis necesidades. Y por lo pronto es tratarlas de platicar y dejarlas bien en claro. De esa manera va a todavía tener un poquito más de efectividad la parte de la fidelidad respecto a las necesidades que mencionas, ¿verdad? Pero bueno, no Claro. sé, ya tú como mujer, ¿cómo lo veas desde ese punto de vista? Es simplemente el hecho de, como dijimos, tu autoestima tiene que estar sobre todo, ¿no? El otro no tienes que justificar nada, como lo dijimos anteriormente, nada va a justificar la infidelidad, ¿no? Y yo creo que si tú te reafirmas como persona, no pasaría nada. Pero aquí hay un antecedente que me llamó mucho la atención, fíjate, porque obviamente cuando ocurre una infidelidad, más creo que ocurre en las mujeres que en los hombres, te sientes obviamente rechazada, vulnerada, menospreciada, herida, hay mucho dolor. Entonces surgen sentimientos negativos que no los debemos de dejar pasar. Surge también el odio, el desprecio por la otra parte, porque estás herida. Y aquí hay algo bien peligroso, no sé cómo tú lo veas. Cuando surgen estos deseos de revancha, de venganza, se puede caer también en la infidelidad. Si tú no fuiste quien cometió la infidelidad, a lo mejor por reafirmar que tú también puedes, va a suceder que incurras en lo mismo, ¿no? Y es un ciclo que puede estar dándole vueltas y vueltas y a lo mejor vas a terminar con una relación, pero va a seguir hasta que no haya una confrontación de ti misma, ¿no? O de ti mismo para solucionar esta parte. Otra causa, ¿no? Las revanchas y todo esto. Si es un juego de poderes que a la larga lo único que provocan es que tu realidad tú la misma la transformes de una forma negativa. Ahora, Claro. ¿cuál es el motivo principal que tienes que considerar? Es una autoestima, porque al fin de cuentas, o más bien como opinión de hombre, nosotros nos sentimos más fríos en actuar que una mujer que es más aprensiva. Pero no lo veamos desde ese punto de vista, veámoslo como personas. ¿Cuál es la autoestima que debemos de tener? Porque estamos en una tendencia hacia esta igualdad que tanto buscamos, no como quién puede más, sino tenemos que vernos como personas. Y como personas es cuál es mi necesidad como ser humano que tú también tienes como ser humano. Y desde ese punto de vista tenemos que empezar a transformar nuestras propias ideas para tener una autoestima mucho más segura, porque a veces pensamos que la autoestima se puede convertir en un empoderamiento negativo y debería ser al revés. El empoderamiento tiene que ser tanto de hombres como mujeres para que sepamos que no nada más tenemos una necesidad nosotros, sino que también el otro ocupa de nuestra manera de ser para que también tenga un empoderamiento positivo, ¿no? Claro, y hay un estudio que dice que las personas que han sufrido traumas infantiles, abusos, tienen mayor posibilidad de incurrir en la infidelidad, lo que sería la inestabilidad emocional. Entonces sí es un tema un poco delicado, pero yo creo que también es parte de las causas que lleva a que una persona provoque una infidelidad en una relación. ¿Cómo lo ves tú? Hay algo que para mí tiene que ver mucho con la objetividad y subjetividad. Objetividad es lo que es y debe ser. La subjetividad es lo que yo pienso y yo siento y lo voy a decir de la manera en cómo está. A veces equivocamos mucho los términos sin saberlos, pero el bagaje cultural y todas estas cosas que pasaron o que fueron que repercutieron mucho en nuestras vidas, a veces los tomamos demasiado subjetivos y tratamos de hacerlo de manera proyectiva. Justificamos una realidad subjetivamente cuando realmente lo que deberíamos de hacer es tratar de analizar la situación y ver la manera en cómo podemos superar estos detalles, ¿me explico? Todos estos traumas o frustraciones o fantasmas que tenemos de nuestros pasados nos hacen un trampolín como para justificar una realidad.
para decir es que así soy y es que pues yo por eso lo hago y bla, bla, bla. Esta parte, si nos, a pesar de ser delicada, tendremos que reflexionarla constantemente para poder encontrar esta objetividad y no caer en algo que a lo mejor va a ser un círculo vicioso y a la larga, por nuestras propias reacciones negativas, va a tener una repercusión negativa en nosotros. Precisamente es que hay que buscar esta objetividad del deber ser, de cómo debo de actuar, de no afectar al otro, de muchos parámetros y premisas que tenemos que empezar a trabajar psicológica, emocionalmente, espiritualmente y bajo todos los términos de las dimensiones del ser humano. O no sé lo que opines tú. Sí, y fíjate que como para concluir esta parte de las causas de lo que provoca la infidelidad, que es en medida así como muy resumido, está una parte muy importante y que a muchas personas se pasa desapercibida, es que nunca se ha tenido la intención de ser fiel. Biológicamente, hay que recordar que hay personas que no nacieron para ser fieles, no creen en la monogamia. Esa es una realidad y hay que tomarlo así con mucha cautela también, pero esa es una realidad. No les interesa ser fieles, disfrutan la infidelidad, ¿no? Esos encuentros casuales, el que te vayan a cachar, lo disfrutan. Entonces, es también ir con ese vendaje en las relaciones. Por eso decíamos, si no se habla, si no se hay acuerdos, si no se platican estos temas que después se vuelven tabúes en las relaciones, entonces no nos quejemos porque bien podemos preguntarle a la persona que si es infiel o no. Y fíjate, aquí me gustaría mencionar una frase de Papá Jaime, que es un motivador, es una persona que se dedica a hacer mucha actividad social y me encantan sus programas. Y en una plática él decía, la primera vez que a ti te insultan, te engañan, te maltratan, tú eres inocente. La segunda vez que ocurre, y aquí entra la infidelidad, te vuelves cómplice. Y si ocurren más veces, te vuelves un suicida emocional. Y entonces aquí ya entran todo esto que hablamos, ¿no? Claro que hay una herida, claro que duele, claro que te sientes menospreciada, claro que entran sentimientos de odio, de venganza sobre todo, y aquí en la parte del suicida emocional, entraría esto de me voy a vengar, le voy a hacer lo mismo para que sienta esto, ¿no? Entonces, digo, este es un círculo a veces vicioso que ni siquiera podemos terminar porque ya entramos en algo que ni siquiera sospechábamos que éramos capaces de hacer, ¿no? Hay un libro que se llama De animales a dioses de Yuval Noah, es un hindú y habla precisamente sobre este tema, pero de una forma un poquito más intelectual, porque hace referencia a que la naturaleza del ser humano es seguir nuestros instintos y los instintos del ser humano desde el principio es ser animales y ya después entra en la línea de ser pensante, pero como animales, nuestra tendencia, como ya bien lo mencionaste y que a veces es difícil entenderlo, que precisamente el ser humano es instintivamente es polígamo y pues obviamente esta tendencia se genera a hacer desde el principio de esa forma, que la línea de lo moral y lo social nos fue entablando a una relación específica monógama, está bien, pero no por ese hecho quiere decir que no lleguemos a trascender, ahora sí, después de esta parte instintiva y luego la parte intelectual a la parte espiritual o trascendental, que es a lo mejor el querer ser fieles a la causa sobre una realidad que tenemos que ir componiendo más por la línea del amor que por cualquier otra línea, que al fin de cuentas no deja de ser una esencia pura que es el amor. Claro que sí. Teniendo en cuenta todos estos puntos que se han tratado, diríamos entonces lo que viene, perdonar o no perdonar una infidelidad. Y como dijera esa frase, he ahí el dilema. Como dicen por ahí, el ser o no ser, ¿verdad? Claro, En esa línea del perdón, hijos, porque tendríamos que hablar un tema específicamente sobre el perdón, pero la raíz de toda acción tiene que ver con la reflexión de tener tranquilidad en nuestro existir. Tú tienes que vivir la vida de una forma tranquila, que es lo único que te va a dar el equilibrio. Y si estás tranquilo las cosas que estás haciendo, entonces quiere decir que de por medio hubo un perdón o de por medio hubo algo que dijiste tú, lo voy a hacer. O sea, voy a hacer algo positivo por mi vida. Eso es lo que me va a dar la tranquilidad. Y bueno, ya conocen a Betty la Fea, por ejemplo, ¿no? Betty la Fea. sí.
que don Armando siempre le decían que checara la tranquilidad que al dormir en la noche, su papá le decía que si dormía bien es que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Si tú duermes bien, pues a lo mejor igual puedes llegar a decir que tu vida está tranquila. Pero perdonar o no perdonar también tiene que ver mucho con esta parte de la reflexión. Yo pienso va a depender mucho de las circunstancias, la manera en cómo se actuó para que puedas tomar una decisión de si perdonas o no perdonas una situación de esas. Pero ¿para qué llegar a ese punto? Mejor piensa desde antes las cosas, antes de llegar al término de un final feliz o infeliz. Mejor es pensarlo previamente para no llegar al término del perdón. Sí, porque mira, el perdón yo creo que muchos especialistas en la materia dicen que sí se debe de perdonar una infidelidad, pero no es yo te perdono, no, es un perdón hacia ti, trabajar mucho esta parte del perdón y como lo dijiste, es un tema sumamente vasto. Yo creo que habría que hacer un solo programa del perdón. Porque además hay que recordar, y aquí hay que hacer hincapié, que la infidelidad no es tu responsabilidad, es una decisión del otro. Él decidió ser infiel o ella. No hay que ponerle etiquetas, pues. No hay que sentirse culpables porque la otra parte fue infiel. Él lo decidió así. Entonces, el perdón es uno mismo, pero tampoco nos volvamos como esos maratones de todo el tiempo, perdóname, 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 pero nada más son las palabras, no hay acciones. Yo creo que aquí cuando alguien reconoce, acepta que fue infiel por error, porque le gustó, por lo que haya sido, pero si lo trabaja, si hay un proceso de arrepentimiento, de un cambio radical y que de verdad involucre a la otra parte para que esto sane o la relación sane, pues se puede rescatar. De hecho, las infidelidades en algunas ocasiones han resuelto mucha problemática que tenía la pareja y se han fortalecido debido a esas infidelidades. Entonces, perdón no solamente es para ceder a la otra persona, sino es uno mismo, como ves. A la larga no deja de ser un trabajo propio de una introspección, algo que tú tienes que empezar a moldear desde tu interior, porque el único que va a ser dañado en las situaciones o las acciones siempre va a ser uno mismo, para bien o para mal. Claro. Y yo creo que aquí también entraría esta parte de esa frase que yo escucho muy seguido, ¿no? Cuando dice alguien, yo perdono, pero no olvido. Ujú. Entonces, no, espérame, aquí no funciona así. El perdonar es recordar sin dolor, sin rencor, porque además recordemos que el rencor es la puerta grande para todas las enfermedades. Estas, sin sed de venganza, de cobrarla. No, eso no. El perdón es trabajar y es un proceso largo, no es nada más decir sí te perdono. No, es un proceso largo y muy interno, muy personal. Entonces, es recordar, sí, sufrí una infidelidad, pero ya no me duele, ya lo dejé. Eso es perdonar, ¿no? Pero también como seres humanos incurrimos muchas veces sobre todo recalco en estos sentimientos de odio, de venganza. Y yo creo que lo recapitulo aquí. La infidelidad fue decisión del otro. No es nuestra responsabilidad si el otro por lo que haya sido, lo fue. Entonces hay que tener esa mentalidad y cambiar estos pensamientos equivocados y esas ideas erróneas para poder trascender y evolucionar como seres humanos. Y llevar un proceso, un duelo, pero llevarlo con algún especialista, platicarlo y no quedarnos con eso, porque al final de cuentas va a haber un daño emocional, un daño espiritual, un daño físico que se puede traducir en enfermedad. Entonces, ¿cómo queremos vivir? ¿Sanos o enfermos? Eso depende de nosotros. El apoyo profesional tiene que ser una canasta básica de nuestro diario vivir. Pues muchas gracias, la verdad, Reina, por esta conversación que estuvo bastante completa. Esperemos y que tengamos oportunidad de hablar otros temas porque el, la opinión de una bióloga, la opinión de un filósofo a lo mejor queda reducido a ciertas estructuras mentales, pero no deja de ser una opinión que puede ayudar en este concepto de fidelidad o de infidelidad, que a la larga no deja de ser más que una daga constante al corazón emocional de toda la gente, ¿no? Esperemos y que, bueno, haya surgido algo positivo en esto, ¿no? No, claro que sí. Yo estoy sumamente agradecida de haber compartido el espacio contigo. Yo creo que son temas que se deben de tocar, se deben de tocar por salud emocional, por salud espiritual y por salud física. Si quieres, mencionamos las redes sociales donde te pueden localizar, donde me pueden localizar y ya nos vamos despidiendo.
Ok. Yo antes que nada, pues muchísimas gracias también Encuentros Virtuales Creativos por esta invitación, porque son cosas que nos llenan un poquito del espíritu. En este seguimiento a mis redes, pues está la página que ya está ahorita formalizada, que es hhruiz con z.com. Ahí pueden encontrar cada semana escritos que hago y también algunos tipos de aventuras, y te manda el link para mis redes sociales y para mi libro, Elementos los Incrustados. Ahí con todo gusto podemos contestar también sus preguntas, las que ustedes gusten. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, agradecer también a todos los que nos estuvieron acompañando, su atención. Muchísimas gracias por su presencia. A Encuentros Virtuales Creativos. Yo soy Reina Maya y me pueden localizar como Naturalmente o Reina Maya. Y aquí fue un placer haber tocado con un amigo excepcional como es Héctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.